sigue subiendo de manera importante la cantidad de casos de COVID-19 reportados diariamente en nuestro país. Ayer fueron 9.529 casos y esto es un 43% más que hace 2 semanas. Hablamos acerca de esto con Gabriel Cavada, el profesor Gabriel Cavada, epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Polo, un placer saludarlo. Igualmente, a ver, primero vamos con la lectura del momento. Estamos claramente yendo hacia arriba, ¿no es cierto?, en el número de casos. Esto se viene manifestando desde hace ya varias semanas. ¿Esto va a permanecer? ¿Vamos a seguir con este aumento importante de casos de aquí hasta que termine el invierno o podríamos tener una baja? Mire, la dinámica de este brote ha sido un poco errática en las últimas 2 semanas. Hace 3 semanas atrás teníamos factores de expansión de la pandemia del orden del 30 o el 35% de casos por semana en aumento. La vez pasada, el lunes pasado, habíamos computado este curioso R efectivo de 1.10, o sea, la pandemia estaba ralentizando su crecimiento. No contrayéndose, pero ralentizando su crecimiento. Y hasta ayer, faltando las cifras de hoy día, de nuevo teníamos un R efectivo de 1.13, o sea, de nuevo, por lo menos, esta semana que clausuramos hoy día, la pandemia se está expandiendo a razón de un 13%. Por lo tanto, esta desaceleración que estábamos viendo hasta el lunes pasado se ha frenado un poco, pero de todos modos esperaríamos que tuviéramos un pic que debería producirse durante esta semana, digamos, como incidencia semanal, y si no es esta, la próxima, y si todo marcha más o menos bien, no deberíamos superar los 60.000 casos por semana, que de todos modos es una cifra altísima. Ya superamos los niveles de contagio semanal que teníamos el año 2020 y el año 2021. Claro, la excepción de todo este periodo ha sido este verano, ¿no es cierto?, que tuvimos ahí un número gigantesco de casos, pero claro, eso no se transformó ni en colapso de los servicios de urgencia, ni de las unidades de pacientes críticos, ni tampoco una gran cantidad, digamos, por lo menos considerando la enorme cantidad de casos, no tuvimos un número de personas fallecidas tan importante. ¿Qué pasa en ese sentido o qué puede pasar en ese sentido durante este brote? ¿Qué pasa con los fallecimientos y también con las personas hospitalizadas en unidades de pacientes críticos? Desgraciadamente, tiene usted razón en términos de que las cifras de fallecidos son bastante mejores que las que vimos en los 2 inviernos pasados. Sin embargo, de todos modos se está notando una estabilización en las cifras y esperaríamos una baja, pero esta baja deberíamos tenerla más o menos patente ya a partir de la quincena de julio. O sea, deberíamos dejar pasar por lo menos unos 20 días más para ver que esta cifra de fallecidos bajara ya un poco más sostenidamente, que es lo que todos quisiéramos y lo que más dolor provoca. Con respecto a las unidades de cuidados intensivos, también se ha visto una estabilización o números a la baja. Sin embargo, lo peligroso es que en este momento al SARS-CoV-2 están conviviendo otros virus respiratorios, particularmente en la población infantil el virus sincicial, de modo tal que es preocupante el estrés que pueda tener el sistema sanitario por los otros virus también, digamos. De modo tal que hay que estar alerta, ¿no? Claro, que es un factor que no se dio en ninguno de los brotes anteriores, ni durante el 2021 y tampoco durante el año 2020, donde efectivamente tuvimos una baja muy significativa en los demás virus, sincicial, los adenovirus, ¿no es cierto?, la influenza y otra serie de enfermedades que afectan particularmente a los más pequeños. Quería preguntarle, relacionado por supuesto con el tema del COVID, hay una resolución a la que está trabajando el Ministerio de Salud para que los test de antígenos
autoaplicados, no aquellos aplicados en algún centro asistencial o por parte de algún médico, sino que autoaplicados permitan acceder a licencia médica por coronavirus. ¿Qué tan confiables son esos test autoaplicados? En general, el test de antígeno, pero particularmente los que las propias personas se aplican. Mire, son relativamente confiables, pero yo creo que antes de impulsar una medida como esa, hay que hacer una muy fuerte campaña de educación en términos de cómo se aplican estos test. Y por supuesto que cuando el test sale positivo, debería haber algún registro de la positividad de ese test en el sistema sanitario como para poder seguirle tomando el pulso a la pandemia. Y en este sentido, yo más bien separaría dos cosas. Una es la profilaxis y la atención que le puede producir a cada usuario el tener un test positivo, ¿no es cierto? Y por otro lado, digamos, cómo sirve ese resultado para saber cómo van los contagios. En principio no me parece una medida desacertada. Yo creo que en este momento, de nuevo, el control de la pandemia pasó a nivel ciudadano, a nivel personal, porque la verdad es que definitivamente hay bien poca comunicación de riesgo en este momento de parte de la autoridad sanitaria, y aprovecho, digamos, de llamar a aquello, ¿no? Y en este momento, por lo tanto, el llamado a las personas es que nos sigamos cuidando como era el año 2020 cuando no teníamos vacuna, con lavado de manos, el uso de la mascarilla, cuando ya la temperatura del día se ponga un poquito más cálida, hacer una fuerte ventilación de los espacios cerrados, ¿no es cierto?, para así poder evitar una mayor propagación de contagios, digamos. Yo creo que eso es lo que nos queda, y por supuesto que la gente que tiene la voluntad de vacunarse, por favor que vaya y actualice, digamos, su plan de vacunación. Claro, y además, bueno, está el tema de los pases de movilidad, ¿no es cierto?, que han vencido y vencen en la medida en que se van cumpliendo 6 meses desde la última vacunación. Así que eso, la verdad que ha significado un aumento de la vacunación durante las últimas semanas, pero claro, todavía no estamos no estamos nuevamente en el nivel que realmente se requiere. Cuando usted habla de comunicación de riesgo, profesor, ¿qué es lo que qué es lo que hace falta? ¿A qué echa de menos dentro de los mensajes que entrega la autoridad? Bueno, se dijo que iba a haber un balance por lo menos semanal por parte de la autoridad sanitaria. En un momento se dijo de que no eran importantes las cifras, cuando sí son importantes las cifras. Yo creo que las cifras son los que nos llaman la atención en términos de cómo está la temperatura de la pandemia propiamente tal, ¿no es cierto? Y en este momento, si bien, le insisto, no estamos en una situación preocupante, pero sí, digamos, hay que estar alerta, porque recordemos que COVID no ha dejado de ser una enfermedad letal. Ha bajado su letalidad, pero no es una enfermedad nimia como contagiarse un resfrío, digamos. Absolutamente. Por lo tanto, en ese sentido, hay que seguir teniendo en alerta a la población y sobre todo en el autocuidado, y yo creo que en ese sentido la respuesta ciudadana ha sido bastante buena en términos del autocuidado, y sí, yo más bien, más que deshabilitar pases de movilidad, aparte de eso, pensaría derechamente, y lo hemos conversado en otras oportunidades, en ver la forma de incentivar la vacunación, más que hacer medidas de coerción en términos de ir deshabilitando pases de movilidad, que por cierto es una buena medida, pero yo creo que hay que hacer más esfuerzo para que la gente se vacune. Profesor Gabriel Cavada, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días. Igualmente, Pablo, un abrazo grande.